entonces tiene permiso. Y además de cumplir con la ley y la ordenanza general de urbanismo y construcción. O sea, en el fondo está todo normado. Bueno, y también que así sea, porque si no sería una chaca en realidad. ¿Ya? Y entre paréntesis, el plan regulador no es un plano. Todo el mundo habla del plano regulador. Si fuera un plano estaríamos hablando del proyecto de plano que está ahí. Es un plan completo, como un plan familiar, como un plan que involucra muchas cosas. Por eso se habla de plan regulador y no de plano, como uno lo escucha en todas partes, hasta las autoridades nacionales. He escuchado hablar de plano y me enoja. No da, poniendo un poco color para esa presentación. Bueno, ¿cuáles son los alcances del plan regulador comunal? Sirve, tal como se los dije recién, para la inversión privada, porque tiene que sacar permiso, pero también le habla a la parte pública y le dice dónde son buenos, no sería bueno que haya nuevos caminos, nuevas calles, nuevas áreas verdes, etc. O sea, orienta la inversión pública. Le habla a dos bandas aquí, a los privados para que saquen su permiso de construcción y a la parte pública para establecer los proyectos. Por eso es importante en un plan regulador que estén contemplados o pensados o incluidos cuáles son los proyectos que se necesitan. Pero uno podría llenar de proyectos, pero tienen que ser aquellos, solo aquellos que se permite poner ahí, que básicamente son obras viales, puentes y cosas por el estilo, o ensanches de calles, o nuevas calles, o apertura de vías, y áreas verdes, que se declaran de utilidad pública. Y para contarla no es más que eso. Entonces no puede venir a decir yo tengo un proyecto de poner no sé qué cosa, de energía eólica, por ejemplo. A pesar de que por ahí un lado por la cual, pero en general son esas tres cosas las que el plan regulador permite. Aquí les digo cómo funciona el plan regulador. Primero, dice la palabra que es comunal. O sea, estamos hablando de la comuna, no estamos saltándonos para comunas del lado. Plan regulador comunal se refiere a la comuna. Aquí tomé el ejemplo de Rancagua. Está el centro poblado de Rancagua, que es el que está ahí con ese color, y yo tengo un universo que es la comuna. Entonces el primer distingo que yo hago, donde hay ciudad, donde es urbano y donde es rural, que decía el señor del Una sí. Hay también el distingo cuál va a ser la parte industrial. Ahora voy para allá. Los planes reguladores se hacen de manera participativa, eso es ahora. Antes, la verdad, es que se hacían entre cuatro paredes. Entre cuatro señores. Y entre cuatro señores, adicionalmente. Hay casi una anécdota, cuando yo me recibí hace un montón de años atrás, y conocí a mi caballero, me fui a trabajar a la Municipalidad de Lore. Ya fui director de obra después de un par de años que llegué allá. Pero cuando yo llegué, como yo venía con toda esta cosa de los planes reguladores y todo lo demás, le pregunté a la persona que estaba y le dije, ¿y los pilotas no tienen plan regulador? Y me dijo, no tienen plan regulador. Pero ¿cómo si yo siento aparte de ellos que tienen plan regulador? ¿Cómo no va a tener plan regulador? No tiene, pero ¿sabe que hay un plano que yo he visto de ese mueble? Ahora hablan a usted mismo y vean si ese es lo que usted me está pidiendo. Lo abrí y había un rollo de planos, que era el plan, claro, que no se podía ni abrir, pues se resquebrajaba con el oficio conductor que venía del INDEC, era el plan regulador de toca, sin ninguna participación, nadie lo pedía, porque nadie sabía que se había hecho. ¿Ya? Así se hacían antes. Ahora es participativo. ¿Por qué? Porque el plan regulador tiene que hacerse cargo de problemas que superar, como por ejemplo, a nivel de la comuna, áreas de riesgos naturales, a lo mejor forestación sobre terrenos agrícolas, zonas que se inundan, áreas deterioradas, peligrosas, pero no solamente tiene que ser puro problema, también tendrá que tener aspiraciones que se tienen, como ser una comuna turística, el transporte expedito de productos, y cosas que a veces uno no sabe. En un regulador que me tocó hacer en la séptima región, muchas personas pedían que por favor hubiera pavimento en los caminos rurales, a pesar de que el plan regulador no llega a lo rural, pero la comunidad lo pedía. Y dice, pues si el camino está derribo, está espectacular, el camino,
mejor dediquemos el parque. No, pero usted no sabe, es que nosotros aquí cosechamos la frutilla y la llevamos en camiones. Y resulta que la frutilla es muy delicada y con el camino de río va saltando y llega todo por arriba. Entonces uno tiene que escuchar y entender a la gente, porque las necesidades las tiene mucho más claras que las que puede tener que planificar. Y, por ejemplo, entre las aspiraciones, ser un centro poblado que tenga un parque de recreación, a lo mejor construir nuevos puentes que se necesiten, etc. Es decir, un plan regulador participativo, hay que primero superar los problemas que se tienen y segundo, tratar de respetar o interpretar las aspiraciones. La primera cosa que tiene un plan regulador se llama límite urbano. Y aquí expresamente te doy un ejemplo chileno de un oasis. El norte, no me acuerdo el nombre, si no se me vayan a preguntar. Es un oasis y el resto es puro desierto. Entonces uno fija una rayita y le pone además unos numeritos en los bordes. Esa primera rayita divide dos mundos. Divide el mundo de lo que queda dentro de la raya, que se llama urbano, de lo que queda afuera de la raya, que se llama rural. Y son dos mundos, primero porque son dos autoridades que mandan a nivel ministerial. Adentro manda el Ministerio de Vivienda, afuera manda el Ministerio de Agricultura. El valor del suelo de la rayita hacia adentro es distinto de la rayita hacia afuera, porque la rayita hacia el lado de afuera, la subdivisión es de 5 metros de bella hectárea, pero hacia adentro puede vivir más chiquitito y venderlo más caro. Por lo tanto, en donde uno tira la raya del límite urbano, es bien interesante, muy importante, no es llegar a tirar la raya, porque nos falta el llamado de lejos, recorrer un poquito al lado derecho de la raya, porque entonces un sitio queda al lado adentro y le saca mayor rentabilidad y pasa todo ese tipo de cosas. Y por lo tanto esa raya es muy importante. Y de nuevo los españoles, con su mecánica del negocio en el buen sentido, dicen, ok, yo te voy a tirar la raya más para afuera, pero tú me vas a inventar allá y me haces todo. Incluso llegaron a tal extremo de decir los españoles, de decir, mira, te vamos a dejar adentro, pero tú tienes un plazo de 5 años para construir lo que esperamos que tú construyas. Y si no construyes dentro de los 5 años, le vamos a hacer un huevo y te lo vamos a dejar rural igual. O sea, o te apuras o volviste como estabas antes, inclusive dejando zonas rurales al interior de los límites en España. Aquí no, porque ya se atreve. ¿Ya? Y ha sido un mecanismo interesante, porque la persona, si se lo vuelven a rural de vuelta, su pedacito no hace negocio, entonces o construyeron o lo vende rapidito. Y así la ciudad va creciendo de una manera más inteligente, digamos, haciendo todos estos mecanismos. Bueno, área rural, tal como les decía, y área urbana, lo que queda adentro. Ahora, como ustedes recuerdan, ese es el oasis, y la raya blanca fue un traje más que sedorcito en realidad. ¿Ya? Porque el área urbana no es solo donde hay construcción, sino que donde hay construcción más el pedazo para crecer. Es como un traje de sedorcito para cuando el bebé crezca. Como una guagua que uno le compra un peluche talla 5, no sé. Entonces es un traje mucho más grande. Y lo que está adentro de eso se llama área consolidada, y lo que queda hacia afuera, pero dentro de la raya, se llama área de crecimiento urbano. Y también es urbano. Tanto esto es urbano como esto también es urbano. La diferencia es que esto está construido y esto está pelado, pero está pelado pensando a futuro que crezca. Por eso a veces uno va por un camino y dice zona urbana y aparece un letrero y uno mira, no hay nada, hay pasto nomás. Claro, porque está traspasando esta raya. Y entró al área de crecimiento previsto. Y después entró obviamente al área consolidada. Zonificación del área urbana. ¿Qué es lo que podemos hacer dentro del área? Primero, cuando ya hicimos la raya del límite urbano, aquí lo tenemos que tratar como una isla. Tenemos que preocuparnos solamente de lo que ocurre dentro. Y dentro de esta área, aquí ya nos fuimos a otro, me fui a Ancud.
dentro de este límite urbano, cualquiera, esto lo inventé yo, por el efecto de su exposición nomás, vamos a llamar áreas urbanas dentro, pero vamos a reconocer dos tipos de áreas, las que son urbanizables, o sea, las que yo puedo ocupar, como las áreas de restricción, las que no puedo ocupar aun cuando estén dentro de aquí. ¿Cuáles son las áreas que no puedo ocupar? O las de riesgo, o las que son áreas de recursos de valor natural, porque hay bosques interesantes, porque no sé por qué, digamos. Y las áreas no edificables por norma, el cono de aproximación de los aviones, qué sé yo. Hay áreas que no se pueden edificar, áreas que hay que cuidar por su valor y áreas de riesgo. Todas esas áreas yo no las puedo ocupar por alguna de estas tres cosas, y esas les voy a llamar áreas de restricción. Y las que puedo ocupar son las que me van quedando, y las que me van quedando son las áreas urbanizadas. Esas son las que yo puedo ocupar. Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando hace un plan regulador? Aquí le voy a decir cómo uno hace la cosa a nivel de esquema, ¿no es cierto? Naturalmente uno pone ahí, había un río, ¿no es cierto? Uno lo dibuja y define sus dos bordes como áreas de protección, porque la tendencia es proteger los recursos naturales, no como antes. Y luego pongo cuáles son las zonas no urbanizables, sea por riesgo, sea por protección. Aquí nos vamos a imaginar de que aquí estaba el río, entonces toda esta zona gris la voy a marcar gris porque no la puedo ocupar, porque es zona de protección natural. Esto vamos a imaginarnos que era un área de restricción porque había unos bosques de valor, y esto otro de acá porque era no sé por qué, pero entonces yo marco Un humedal. Humedal, exacto. Y yo marco lo que no puedo tocar. Y lo que me va quedando es lo que puedo tocar. Y dentro de eso puedo poner vías expresas y locales. No puedo poner pasajes, ni puedo poner calles locales. En los planes reguladores, en los eventos participativos, normal y lógico, la comunidad me dice, ¿sabe que aquí necesitamos un pasaje? ¿Por qué no lo dibuja? Yo no tengo problema en dibujarlo, pero me lo van a borrar, porque solamente me dice usted ponga vías expresas. Las expresas son las más anchas de todas, tienen como 50 metros de ancho, que son las que tienen esta barrera y pasan locomociones entre ciudades. Y además las vías locales, dice ahí, las vías troncales, ¿no es cierto?, que son las que van de un barrio a otro, que son como de 15 metros de ancho. Pero la vía, la calle, como esta, no se dibujan en los planes reguladores. Es la primera cosa que la gente normalmente hasta se enoja con uno. Dice, pero usted no quiere dibujarla. Yo le digo, mire, si quiere se la dibujo, pero me la van a borrar. Porque la ley llega solamente hasta cierto nivel de calle y lo otro no. Entonces por ahí ya, antes se podían poner esas calles más chicas, pero antes se me ocurrió borrarla y dejar las principales nomás, las estructuras. Perdón, entonces carece un poco de legislación en sí lo que corresponde a identificar puntualmente los lugares. Lo que ocurre es que, como se hacen loteos, le dejan al que hace el loteo que dibuje las calles más chicas. O sea, la planificación llega desde el que planifica la ciudad hasta el que dibuja un loteo y dibuja poco menos que las casas. Entonces le dejan pega ese, y ese dibuja las calles y los pasajes y las calles más pequeñas. Pero insisto, ¿no existe legislación así tan finito como para poder...? No, sí. ¿Sí? Existe hasta el pasaje. En la ley general, con su ordenanza, la del hijito, ahí dice los anchos que tiene que tener. Y sale que la calle más angosta, vehicular, es de 11 metros, ante la de 11. Y el pasaje más angosto es cuando hay hasta una cierta cantidad de casas, que no son muchas, son 6, pero en general son 8 metros. Lo dice la norma, el ancho, pero no se dibuja. Le dan la instrucción al que hace el loteo, que ese tiene que regirse por la... Yo sabía que los pasajes tienen que ver como máximo del área cuando pueden estar en 3 metros. El pasaje, es que lo que ocurre es que el pasaje El ancho entre reja y reja. entre reja y reja son 8 metros, pero lo que yo pavimento son 3 metros en la mitad y queda medio encima que corre el agua. Así consta. Bueno, entonces yo tengo que dibujar las vías que existen. Ahí están. No sé si se alcanza a ver con rojo. Yo dibujo las vías que existen. Y luego con puntitos, ¿no se alcanza a ver?
pongo las que yo encuentro que faltan, ¿ya? Para que me pueda funcionar toda esta estructura, y pongo las vías expresas, etc. Y luego tengo que definir 4 tipos de uso de suelo, 4 nomás. ¿Dónde voy a admitir residencia? ¿Dónde se va a admitir equipamiento? ¿Dónde se va a admitir actividades productivas? ¿Y dónde se va a admitir áreas verdes? Y para de contar. Obviamente, dentro de residencia está la vivienda, pero están los hogares de acogida, y están los hoteles, entonces lo vamos a llamar residencia. El equipamiento, una lista de equipamiento que de salud, de educación, de todos los equipamientos, una lista como de 10 más. Actividades productivas, ¿dónde se instalan las industrias? ¿Y qué tipo de industria? ¿Peligrosa o no peligrosa? También están los talleres. ¿Y dónde se ponen las áreas verdes? Pero en estricto rigor son 4 categorías que hay que distribuir en el suelo. Y por lo tanto uno dice, esto aquí vamos a poner residencia, eso lo vamos a dejar de área verde, eso lo vamos a dejar de zona productiva ahí abajo, ¿no es cierto? Porque está lejos del camino y cerca de un área no utilizable. Todo eso lo vamos a dejar también de actividad residencial como esa. Y así uno empieza a llenar todo el paño con zonas en donde se permiten cosas y se prohíben otras. Y no es mucho más. ¿Y cuánto, perdón, el espacio entre la zona industrial, esa de productividad, y la zona de vivienda? Qué buena la pregunta suya, porque en el fondo la ley a uno lo obliga a hacer una raya nomás. Y puede ocurrir, que sabemos que ocurre acá, porque para allá se pregunta, ¿no es cierto?, en que la zona industrial colinda con una zona habitacional y colinda desde el punto de vista del plano con una raya. Desde el punto de vista de la lógica del sentido común, no puede haber una industria pegada a una casa, ¿ya? Pero como esto es un plano así como medio como abstracto, por decirlo de alguna manera, son líneas que separan unas cosas de otras. Por eso cuando se pone o dispone un área industrial, uno trata de ponerla al otro lado del río, por decirlo de alguna manera, o al otro lado de una vía ancha, para tratar de, o puede poner entre medio un área verde, como podría ser esa, un área verde para separar, pero jugar con las herramientas que se tienen, y no se puede mucho más que eso. Eso toma en cuenta qué está primero. ¿Lo residencial o lo...? Claro, porque si está la industria que residencia primero y después se lo puede poner edificar viviendas. Supongamos si Talcahuano es una zona industrial, preferencia tendría la industria. A ver, lo que pasa es de que un plan regulador es desde que se aprueba para adelante, no para atrás, no es retroactivo, por lo tanto hay que sacar una foto de lo que hay. Y si está la industria y hay una vivienda cercana, lo que un plan regulador puede hacer es prohibir que siga creciendo y acercándose a la industria, pero no puede borrar la que existe. Claro, aquí con las poblaciones, pero por ejemplo no pueden seguir construyendo lo que pasa en el Parque Central, en la parte del humedal que cambiaron a zona industrial, y nos separa la calle y está la zona industrial. Claro. Yo, si usted me pregunta, dejaría seguramente un área verde o algo para... Ya, la calle, una calle, con la pura calle. Hace poco voy a intentar. Bueno, sigo con mi monumento. Pero van entendiendo cómo funciona. Y que eso también se ve que no hay plano recorrer en buen tiempo. No se le Claro. da. No, pero está funcionando... El de Talcahuano, el de metropolitano. Funciona para que quede claro, no es que Gualtepe no tenga plan regulador, está el metropolitano y el regulador de Talcahuano, no es que esté al aire. No, en eso yo quiero del caballero acá porque nosotros el Parque Central se construyó junto casi al aeropuerto y yo tengo el plano grande de Talcahuano que ellos mismos nombran, yo lo compré ese plano y salía cono del aeropuerto. Entonces, ¿cómo siguen construyendo y ahora están poniendo zona industrial si es la zona de protección que teníamos?
Ahí habría que estar